Hola a todos, les saludamos desde Aether, Dialécticas en el Éter, espacio para la reflexión humanística mediante el juego enriquecedor de las perspectivas múltiples. En el Éter, nada humano es ajeno. Con Mike Apapacho, Y Carlos Umbral, bienvenidos. bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mike Apapacho? Hoy tenemos el tema de cultura, que pues desde una reflexión relajada, amena, y pues sí, haciendo referencia, apoyándonos en algunas definiciones, sobre todo de antropólogos, que son definiciones pues que se nos hacen útiles, amplias y en un lenguaje que todos podemos comprender y también pues ver cómo esto nutre nuestro pensar, nuestra parte reflexiva y sobre todo pues comprender quién somos, en qué complejidad social estamos y pues comenzamos con el tema de cultura. Muy bien, Mike. Fíjate que, bueno, vamos a tratar de abordar el concepto, más o menos, como bien tú dices, a partir de varias opiniones, de amigos trascendidos. En algún momento vamos a comentar con nuestra audiencia quiénes son los amigos trascendidos, ¿no? Pero bueno, cultura. Vámonos al origen de la palabra. Eh, Tú sabes lo que es la palabra cultivar o el verbo cultivar. Claro, ¿Qué vendría siendo? Ese trabajo que se hace en la tierra, esa labor para que esa tierra de fructifique frutos. y enriquezca. Entonces, ahí ya nos vamos acercando a lo que es cultura, desde una noción agraria. Es significativo que venga del latín, de que venga de los romanos, que tanto aportaron con su derecho, el derecho romano, a partir de la reflexión sobre la tierra. Por eso sigue siendo vigente el derecho El, romano, porque la tierra es la base para todo, ¿no? Relacionado con la civilización. claro, y un término pues que usamos todos mucho en nuestro diario hablar y que también engloba, partiendo como de este concepto de la tierra, de algo que se trabaja y que da frutos, y esos frutos pues son de una utilidad práctica y también para entendernos unos a otros. Claro que sí. Tenemos una primera definición que es de Taylor, que dice, la cultura es ese complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera otros hábitos, capacidades adquiridos por el hombre en cuanto a miembro de la sociedad, que me parece una definición que abarca tanto las cuestiones que entendemos nosotros como artísticas, pero también las creencias y los comportamientos, en este caso englobados por los hábitos. Bien, esta caracterización de Taylor habla primero de que es un complejo, o sea, la cultura es un complejo. Complejo viene del latín complexus, y el complexus, a lo que está remitiéndonos, es a un tejido. Cuando hablamos de complejo es un tejido. Entonces, Ujú. ¿qué viene a ser la cultura? Un tejido de elementos varios, ya sea transversal, horizontal o mixto, pero es un tejido. Eso es muy importante porque no son cosas aisladas, sino que están tejidas o entretejidas, como quiera imaginarse. Y es una buena referencia hablar de este tejido en el que pues nos ayuda a unirnos de entrada pues a través del lenguaje, que sería pues una de las principales transmisiones de esta cultura. El lenguaje que nos permite, cuando vamos a otro país, cuando visitamos otro grupo étnico, cultural, otro pueblo, vamos a darnos cuenta que hay un comportamiento diferente. O sea, que hay cosas que nos unen y también hay cosas que
son diferentes. Y he ahí la riqueza de esta diversidad cuando hablamos de diversidad cultural. Por eso me parece importante que en esta definición haga referencia a los hábitos y a estas capacidades que tenemos todos los hombres Claro, de generar esta diversidad cultural, estos hábitos y que nos hacen parte, o nos da una identidad. por Esa, supuesto. esa cultura, esos hábitos, esas prácticas nos hacen parte de un grupo. Entonces, al sentir esa unión con el grupo, también nos puede ayudar a sentir lo que me hace diferente de otra comunidad, de otro pueblo, de otra cultura, de otro lenguaje, otras prácticas, otros hábitos. Ahora bien, dice capacidades adquiridas. Entonces, estamos hablando de que estas capacidades se adquieren por crianza, no nada más en el seno de la familia, sino en el seno social general. Es decir, la cultura no viene por innatismo, es decir, no viene por nacimiento, hasta donde sabemos, hasta donde se ha avanzado. Esto es algo que Entonces, podemos discutir después, ¿no? sí, sí, porque Pero ahí hay otros subtemas así es, de que puede haber información, ¿no? claro, que se hereda. Que se hereda o que Exacto. va en el ADN, cierta información que se le puede ser como adherida y que viene en el subconsciente o que hay como un inconsciente colectivo donde en los sueños o en el bebé cuando nace trae cierta personalidad, que detrás de eso viene una información cultural, pero bueno, ese es para otro Para programa. otro programa más extenso. Exacto. Muy bien, pues vayamos con la siguiente definición, Con ¿qué la te siguiente parece? definición. Si gustas leerla. Esta es de Malinowski, uno de mis antropólogos favoritos, Muy bien. porque él se fue a África y bueno, a otras culturas, pero se quedaba ahí a vivir. Obviamente, pues dentro de esas prácticas antropológicas hay que traer el diario de campo, pero sobre todo eh, echarte un clavado en la cultura, en la sociedad y vivir tal cual, te lo Inmerso. inmerso ahí, fundirte con los grupos y eso lo hizo muy bien Malinowski. Digo, no lo conocí porque pues, Pero es un amigo es un trascendido, amigo ¿no? trascendido que nos hereda esta cultura, esta definición de cultura que es parte de la cultura, que Adelante. es de utilidad. Dice Malinowski, la cultura es el conjunto de instrumentos, artefactos, como este didgeridoo que en un ratito vamos a tocar, artefactos, instrumentos, bienes, procesos técnicos, ideas, hábitos, valores que se transmiten socialmente, que es algo que también decía Taylor, ¿no? Taylor, sí. Bueno, aquí en esta definición destaca el asunto de la producción. O sea, el ser humano produce cosas, produce realidad, por así decirlo, su realidad. Pero esa producción material no se ve en otras especies, al menos no la producción instintiva, porque por ejemplo un panal, el panal de las Ya sabes. abejas o de avispas, es un producto material, pero eso más bien lo han asociado a un instinto de producción. En cambio, el ser humano produce cualquier tipo de objetos, cualquier tipo de procesos. Ahí me surge una pregunta que la aviento al éter, Muy bien, que pusiste el ejemplo de las abejas. Podemos poner el ejemplo, por ejemplo, de los castores que construyen incluso diques, presas, pues con una técnica, o algunos simios, algunos changos, que pues no es que diseñen herramientas, pero sí utilizan piedras y ciertos artefactos como popotes para sacar comida de ciertos lugares. ¿Eso no es cultura? es muy buena pregunta, porque como estamos viendo, digamos, para llenar los requisitos de lo que es cultura, son muchos elementos. Entonces, quizá no logre la completitud para considerarse una cultura, o quizá sí. Eso es lo que queremos explorar poco a poco. Ok, O los cuervos, ya ves que también sí. hay videos de cuervos que Algunos están, pulpos los que pulpos. incluso, como los delfines, se dice que tienen una inteligencia y una capacidad de
regresando a esta definición de Malinowski, de producir ciertas técnicas, procesos para una utilidad. Comunicación. Sí, un lenguaje. Y bueno, eso será para otro programa. También. Sí, También esperemos que este tengamos tema. muchos programas en los cuales podamos desde el éter hacer una reflexión pertinente. Pues bueno, destaca eso de la producción. Y aquí también menciona algo Malinowski de los procesos técnicos. Entonces, crear un dique, sí, sí es un proceso técnico. Crear un hormiguero, un avispero, un termitero, Y son a poco procesos técnicos. además se está heredando. O sea, hay Sí, una transmisión de generación en generación y que además lleva, también aquí entra un concepto interesante que es el término de evolución. O sea, la cultura no es estática. Esta producción técnica va evolucionando, es decir, que se va haciendo, digamos, más compleja, más elaborada, porque tiene un fin de utilidad, ya sea para la comunicación o sea para la sobrevivencia. por supuesto. Bueno, pues vayamos con la tercera, si te parece bien y si gustas La leerla. tercera es de Bourdieu, de 1997, y Bourdieu nos dice, la cultura es el conjunto de disposiciones y prácticas que se adquieren a través de la socialización y que permiten a los individuos desenvolvernos en el mundo social. El individuo se desenvuelve en el mundo social, pero a la vez lo produce. Entonces estamos hablando de que esta definición de Pierre Bourdieu es muy de autorreplicación social, porque bueno, finalmente la cultura se desarrolla dentro de lo social, dentro y por lo social. Es decir, un solo individuo tendría cultura y ahí es donde Es una buena pregunta se empieza a también. diferenciar, digamos, de algunos animales en los Ujú. que tú pones un castor o, o una sola abeja o una sola hormiga podría crear el nido. En el caso de ellos, no, pues son Mm. insectos sociales. Bueno, de los castores sí, Sí, un también son solo sociales, individuo pero pueden trabajar puede trabajar. y hacer su proceso, ¿no? Pero bueno, en este Ujú. caso, Pierre Bourdieu a lo que más apuesta es a la autorreplicación social, que es el medio sobre el que se desarrolla la cultura. Y de hecho, en estos temas, el estar haciendo referencias a ciertos animales, creo que es un lugar común, porque en la etología, que sería el estudio del comportamiento animal, hay mucha riqueza. O sea, realmente hay muchas cosas que hacemos por instinto, o sea, nosotros decimos que es por instinto, pero detrás de ese instinto hay información en el subconsciente, que es información heredada socialmente, bueno, producida socialmente, que se va heredando y que de ahí esa información nosotros podemos decir, ah, pues lo hago por un hábito natural, instintivo, pero la cultura está detrás. Fíjate que ahorita mencionas algo importante. Mencionas que el etólogo es el que estudia la conducta o el comportamiento animal. Animal. Ok, animal. Pero ¿podría un etólogo estudiar al ser humano? Totalmente. Porque Sí, porque tenemos, realmente seguimos siendo animalescos, sí, claro. instintivos. De hecho, pues se dice Bueno, que, unos somos más animalescos que otros. claro, o en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, al comer, algunos pues somos muy, por ejemplo, muy carnívoros, puedes agarrar el pollo y morderlo así muy instintivamente. Está Claro, mal visto, pero bueno, es parte de esos hábitos. claro. Bueno, hay ya un estudioso que intentó aparejar eso, o sea, es decir, él es etólogo, era etólogo, pero ya después quiso reacercarse o reaproximarse a lo humano y es Desmond Mm. Morris. Desmond Morris me suena, también trascendido, ¿verdad? Sí, Un hasta donde yo amigo, sé ya trascendió Desmond. Si no lo averiguamos y deberíamos hacer un programa de nada más de nada Desmond más Morris. de Tiene el un mono El desnudo, mono desnudo, El zoo el humano, humano. son dos libros importantes, Sí, muy para mí es un tema
fascinante, el de la etología, el estudio y la comparación con nuestros hábitos. Y en este tema de este programa de la cultura es muy pertinente mencionarlos a ellos porque son antropólogos, sociólogos, etólogos, biólogos, que al integrar todas esa información y esas comparaciones arrojan mucha luz, mucho entendimiento de cómo ha sido este proceso de evolución en todas las áreas, evolución de nuestro cuerpo, evolución cultural, incluso diría hasta evolución energética, que también me parece pertinente. ¿Te parece si pasamos a la Un siguiente? momentito nada más antes de pasar a la siguiente. Em, Fíjate que, bueno, este programa, esta sesión de Éter, se centra en la exploración humanística, en observar el humanismo, pero ahorita que estamos hablando de Desmond Morris, ¿no? que tiene esa osadía para acercarse a lo humano, pero desde lo zoológico, hay una confrontación, porque nosotros hablamos del humanismo o del humanístico, pero eso es un tema que podemos poner también en otro programa, que sea confrontar el humanismo o antropocentrismo contra el animalismo. Porque luego decimos, bueno, a ver, esta es una persona no humana. O sea, en el caso de un perro, de un delfín, de una vaca. Persona no humana. Así está definido ya, inclusive en varias legislaciones internacionales, Wow. Ajá. ¿no? Dicen, es una persona Persona no no humana. humana, así los definen. Mm. O sea, eso sería una posición, digamos, pseudo animalista Ujú. porque ya le están dando el Sí, carácter persona. de persona, ¿no? Habría que explorar esos A, términos en otro a programa. cualquier animal, o en particular, por ejemplo, a los simios, que se supone que de ahí venimos evolucionando, ¿no? Sí, claro. Y digo se supone porque realmente hace rato estábamos platicando, tomándonos un cafecito, que realmente es un mito cuando una persona dice, ah, yo como no estudié, como no fui a estudiar arte y pintura al instituto tal, o solo me quedé en la primaria o en la prepa, soy una persona inculta o no tengo una cultura amplia, No cultivada, así no dicen, ¿no? cultivada. Realmente está mal dicho, Es un mito. es un mito y viene de que ciertos pues lineamientos institucionales, académicos, globales, que es digno cuestionarlos, usarlos para una transmisión cultural o de estudio, pero también cuestionarlos porque sí instauran esta modalidad en donde le quita poder a la persona porque se siente inculta, porque no conoce, no ha viajado, no salió de su país y cree que al no conocer otras culturas es una persona inculta. O no ha leído. Sí, no ha leído o no ha entrado en ese medio de estudio Claro, académico. por supuesto. Entonces, definitivamente, toda persona en sus hábitos, como lo dice Malinowski, Taylor, toda persona tiene una cultura en sus hábitos, en su comportamiento, y es digno de, pues, de un estudio, De de que escriba inclusión sus memorias, en ese de universo incluirlo cultural, en el todo. el todo Entonces, cultural. toda persona es culta porque tiene prácticas culturales, tiene hábitos y tiene una forma de pensar que es única e irrepetible. Creo que eso es Lo más algo valioso. que nos llevemos todos y que no olvidemos que toda persona es única e irrepetible. La singularidad. Exacto. Perfecto. Pues vayamos con el siguiente postulado. Pues, con este cerramos la parte de definiciones. Es de la UNESCO, que bueno, pues es una organización que ayuda a unificar y dice, conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. La cultura engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales del ser, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Ahí es importantísimo la palabra espiritual. Estamos hablando de 1982 y un organismo institucional incluye el concepto espiritual, pero hay que caracterizar muy bien eso. No es lo espiritual relacionado a lo religioso, Claro. no, es lo espiritual relacionado a lo simbólico. Ujú. En algún otro programa podremos platicar este asunto de por qué en una institución oficial se habla de lo De espiritual, lo espiritual. ¿no? Me parece muy bien. Sí, y pues sí, me parece una definición muy acertada porque, como escuchamos, está englobando y no está dejando de fuera algo que es muy subjetivo. Fíjate que en antropología, digo, nosotros estudiamos juntos en la Escuela Nacional de Antropología, ahí nos conocimos, nos hicimos amigos y ahí compartíamos desde ese entonces mucho esta parte de que a veces hablando de las academias, yo siempre he estudiado las emociones y una limitante de algunas academias es que es algo muy subjetivo y que al ser muy subjetivo no se puede investigar o Mm, no es digno de investigación porque no entra pues en esta formato estructurante, ¿no? de ciertas academias y pues dentro de la cultura pues es muy difícil no hablar de la singularidad, de la unicidad, de la improvisación, de la creatividad. O sea, entra muchas áreas de la evolución, por ejemplo, hace rato hablaba yo que también hay una evolución espiritual y energética, que sería interesante comentarlo, y que el hecho de que la UNESCO incluya a la espiritualidad como parte de esta cultura, pues habla de eso, habla de la importancia de lo único, de lo singular, de lo que nos hace únicos, y que todo pensamiento que surge en ti es válido, aunque sea locochón, aunque sea raro, es válido de entender por qué surgió ese pensamiento, que es parte de este desarrollo cultural. muy bien, Mike Papacho. ¿Cómo andamos en tiempo? Pues todavía tenemos tres minutitos. Pues es que hay otra definición que es la de Martín Barbero, que dice, la voy a leer yo, Ujú. dice, la cultura puede ser estudiada como un modelo de comportamiento, un conjunto de gramáticas axiológicas o de sistemas narrativos. Entonces, ¿a qué nos remite esta caracterización que hace Barbero? Ujú. A la narratividad del devenir humano. Es decir, todo lo humano es objeto de narración. Ya Ok. también en otro programa hablaremos de las estructuras narrativas o de por qué algo es narrable. Entonces, la cultura es un objeto narrativo. No nada más es narrante, sino Ujú. es narrativo. Y aquí hablaríamos de la tan famosa tradición oral, que no solo es una narrativa escrita, que puede ser oral, y de hecho, pues eh, yo creo que pues todos hemos tenido algún abuelo que nos narraba mitos, historias, y que pues, realmente tenían una memoria impresionante en esta transmisión a través de los cuentos, de las narraciones, de las tradiciones, de lo que es la información cultural. Y bueno, pues ahora sí, llegamos todo tiene un principio y un final, llegamos En a la apariencia al parte, menos. al menos en este programa, y queremos agradecer por estar con nosotros. Nos encontramos en el éter.